pastilla porque me está esperando la doctora Cecilia Pirolo y quiero saber de qué vamos a hablar, Ceci. Vamos a hablar porque hay preocupación en relación a la salud de Carmen Barbieri. Las últimas horas se emitió el último parte médico donde habla de que hay una mínima mejoría. Esto tiene que ver con que los cultivos que se le realizaron por la neumonía bilateral que tiene dieron negativos. Lo que se le realizó fue rotarla. Se sabe que a partir de esta insuficiencia respiratoria por COVID los pacientes responden mejor cuando están boca abajo que boca arriba. Entonces la han rotado durante toda la noche. La pusieron boca abajo para que mejore su capacidad de oxígeno y ahora la han vuelto a rotar. Así que desde el punto de vista clínico no hay demasiados avances, pero sí es importante esto de que el cultivo le haya dado negativo porque habla de que ella no está con una infección a nivel bacteriano, por lo menos en los pulmones. Qué bueno que está mejorando. Entonces, y para ello tenemos una comunicación especial con el doctor Federico Gorini, que es médico hematólogo. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cecilia y Tamara te saludan, es un placer. Y bueno, si nos querés contar acerca de esto, de lo que está viviendo y la salud, ¿no?, de Carmen Barbieri. Bueno, Carmen está atravesando las horas más críticas de la enfermedad, sí, está cruzando el séptimo o octavo día desde el comienzo de síntomas. Sí, ella alrededor del sexto día empezó con un cuadro de saturación clínica, o sea, de saturación de oxígeno, lo que obligó a llevarla a una temprana asistencia respiratoria mecánica. ¿Por qué? Porque el retraso, ¿sí?, en el uso de este sistema, de este dispositivo de respiración, se ha correlacionado con un aumento de la mortalidad. Entonces sucedieron dos cosas con Carmen. El primer punto es que ella no podía utilizar corticoides, producto que venía de una infección, ¿sí?, que se llama herpes, que es el producto, o vulgarmente se conoce como culebrilla, que es el producto de la varicela que alguna vez sufrió. ¿Sí? Por una razón desconocida, probablemente tiene que ver con un estrés que venía padeciendo Carmen, sus defensas bajaron y se produjo este herpes. Este herpes no le daba la posibilidad de usar terapéutica corticoidea. Por ende, una de las herramientas terapéuticas que tenemos contra el COVID más importantes no las pudo usar. ¿Qué fue lo que se hizo? En virtud de esto, fue garantizar la asistencia respiratoria en forma temprana. Para eso se la sedó, se la dejó en un estado de coma farmacológico y se la puso boca abajo, ¿sí?, como se conoce como prono, ¿sí?, que es para mejorar un poco la respiración. Lo que hace el prono es mejorar el manejo de secreciones, cambiar la movilidad del diafragma y hacerlo más fácil, mejora la perfusión de sangre adentro de los pulmones, es decir, permite que se oxigenen más, ¿sí?, la sangre, y obviamente por ende al estar acostado en boca abajo mejora la ventilación también, como consecuencia. Todo esto teniendo en cuenta que Carmen es una persona que se encuentra dentro de la franja de riesgo, ¿sí?, mayor de 60 años, y tiene un factor de riesgo completamente independiente que es el sobrepeso, ¿sí?, que tiene mucho peso a la hora de ver si el paciente evoluciona bien o evoluciona mal. Y creo que es hipertensa razones. también, doctor. Me parece que también es hipertensa y es asmática, ¿no? Es asmática y estaba haciendo tratamiento con corticoides inhalados, ¿sí?, por lo cual esto es importante. Algunos decían que generaba inmunosupresión. Los corticoides inhalados no bajan las defensas, ¿sí?, no tienen acción sistémica. Esto es fundamental que se entienda, ¿sí? Y el tema de la hipertensión no lo tenía al tanto, pero muy probablemente porque su amiga Sandra había dicho que era hipertensa. O sea que tiene como en su haber bastantes factores de riesgo en relación a las posibilidades de que si le agarraba COVID tuviera en este estado en el que terminó, ¿no es cierto? Tiene muchísimos factores de riesgo, volvemos a repetir, edad, los principales, edad, hipertensión, ¿sí?, sobrepeso y el asma. Claro. ¿Sí? Son un montón de factores que obviamente influyen y afectan. Se hablaba de los valores favorables de Carmen Barbieri. ¿Cuáles son? ¿A qué se refieren cuando dicen los valores favorables? Digo, para la gente también que nos está viendo. ¿En qué cambió? Ella estaba internada en coma farmacológico, como bien vos decías, y ahora ya la sacaron de ahí o sigue en terapia intensiva. El tema de Carmen es el siguiente, no, sigue en la terapia intensiva. Eso es fundamental de dejarlo en claro, sigue en la terapia, Carmen. Sí. ¿Sí? Lo importante de esto es que, el primer punto, ella lo que hicieron fue ponerla en posición de prono, como decía, ¿sí? Posición boca abajo. Sí. Eso lo que hacía es mejorar el cuadro respiratorio. Como mínimo, se tiene que garantizar 16 horas en esa posición a una persona, ¿sí?
Carmen pasó más de 24 horas en esa posición. Probablemente, y frente al uso de terapéutica asociada, además del cuadro respiratorio, Carmen empezó a mejorar un poco. Entonces se van haciendo pruebas para definir, ¿sí?, el cambio respiratorio de un paciente. Entonces lo que hicieron fue volver a rotarla y volver a poner en lo que se llama posición de supino, es decir, posición de espalda en la cama o boca arriba, ¿sí? Justamente estas 72 horas desde que ingresó a la terapia intensiva son las horas más críticas para Carmen y para cualquier paciente que ingrese a la terapia intensiva. La realidad es que ha presentado una mejoría leve que permitió cambiar esa forma de pronación a supinación, lo cual nos dice que probablemente Carmen andaría bien. Ahora, la evolución que se le va a realizar desde el punto de vista de los médicos, ¿lo llevan de acuerdo al cuadro clínico o ahora que saben que el cultivo dio negativo y que a lo mejor empiecen a retirarle los antibióticos, pasa un poco también por ahí? Digamos, el seguimiento que le van a hacer a ella, ¿va a tener más que ver desde lo clínico o desde saber cómo dieron los resultados del laboratorio? No, el resultado de los laboratorios nos sirve para saber de que no tiene una infección agregada que aumenta la mortalidad, obviamente. Claro. Pero lo importante es ver clínicamente cómo evoluciona, ¿sí?, hora a hora, ¿sí?, o día a día, ¿sí?, para saber cómo va a seguir el cuadro. Sabemos que hoy mejoró su capacidad respiratoria, se la puso en decúbito supino, como decía, se la puso boca arriba, toleraba bien y mantenía saturación. Por lo cual, probablemente en el término de 48, 72 horas, nuevamente se intente empezar a destubarla, siempre y cuando mantenga esta buena progresión. En caso de que esta progresión sea hacia abajo, no mejore, ¿sí?, se siga deteriorando su cuadro clínico, en ese caso lo que se va a hacer es nuevamente volver a colocarla en posición de prono. ¿Y cuántos días puede estar intubada, doctor? Los tiempos de intubación dependen de los equipos, o sea, del personal médico que la asiste, ¿sí? Claro. Y además del cuadro de ella también, ¿sí? Pero hay pacientes que han estado más de 3 meses intubados, ¿sí? Yo tengo los casos en el hospital de enfermeros que han estado 18 días, 20 días, hasta 30 incluso, intubados. Pero hay cuadros clínicos que una persona puede estar meses intubada. Igual en este caso la intubación tiene que ver con que se indujo el coma farmacológico por el respirador, por la parte respiratoria, porque de esa manera le bajan también todo lo que tiene que ver con el gasto energético, la frecuencia respiratoria, o sea, es para mejorar también los parámetros clínicos por la que se le indujo al coma. Claro, en realidad el motivo, a ver, 2 razones. Primero y principal, al realizar una intubación necesitamos que el paciente se relaje, porque si se resiste a la mecánica respiratoria que genera el aparato, ¿sí?, no es nada beneficioso. Claro. Sí, es verdad que al mantener un coma farmacológico se mantienen otras cuestiones de gasto clínico, ¿sí?, o mejor dicho, gasto cardíaco, ¿sí?, consumo energético y demás, que baja también al estar en un coma farmacológico. Pero la realidad es que lo principal al conectar a un paciente a un respirador es que necesitamos que esté relajado muscularmente, sin tensiones, que generen resistencia frente a la mecánica respiratoria a la que obliga el equipo, ¿sí? El equipo lo que le permite es entrar oxígeno con mucha más presión hacia los alvéolos y al aumentar esa presión de oxígeno en el alvéolo permite un poco más la difusión de oxígeno desde el espacio aéreo hacia la sangre. Y por la experiencia, digamos, que vos tenés en estos cuadros de COVID, ¿cuándo se podría empezar a estar con menos preocupación en el cuadro de Carmen? Si en los días sucesivos, ¿qué tendría que suceder? Y ella empezó el sábado con este cuadro, sí, el sábado ya tarde, lo cual las primeras 72 horas son fundamentales, ¿sí? En las primeras 72 horas, y ella estaría llegando ya al día 10 de la enfermedad viral, que es un punto crítico también. El día 7 y el día 10 son puntos críticos en el caso del COVID, porque a partir del día 10 empieza todo el juego de la respuesta inflamatoria sistémica en la cual el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo. Si Carmen continúa con esta progresión, probablemente esté muy bien, ¿sí?, para las 72 horas de ventilación mecánica. Si Carmen deteriora el cuadro, va a haber que empezar a jugar ya con cuestiones inmunosupresoras asociadas para frenar este fenómeno autoinmunitario o este fenómeno inflamatorio que acarrea el desarrollo de esta enfermedad.
en su etapa secundaria, ya no en su etapa viral. Claro, lo que pasa es que el meter también inmunosupresores, como hablábamos también de los corticoides en un primer momento, no podrían ser sostenidos por el cuadro de base del herpes que tiene. La realidad es que frente al herpes, ¿sí? Acá empieza a hacerse el juego de riesgo y beneficio. Claro. ¿Sí? Entonces, la verdad es que en estos momentos corre riesgo la vida de Carmen. Por ende, tenemos que darle corticoides. Si se reactiva el herpes, bueno, será otra historia, ¿sí? Pero se reactiva en una persona que está viva, ¿sí? Si no, no le damos los corticoides porque ya empieza el cuadro sistémico y no importa, no va a tener mucha relevancia el herpes, ¿sí? Bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta información y nos vamos comunicando, por supuesto, y ojalá todo mejore y ojalá Carmen salga de esta, la queremos un montón, así que mucha fuerza a toda la familia también, desde acá, desde Canal de la Ciudad, por supuesto. Y Federico, muchísimas gracias por esta comunicación, muy claro todo. Gracias a ustedes. Un placer enorme, Chau, chau. un placer enorme. Adiós. Y nos vamos a un corte. Nos tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte chiquitito, pero por supuesto no se van de ahí porque ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca con Daniel Campomenos y con Tamara Bella. ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé!